Pues como no podía hacer ninguna sorpresa, lo del ciclo kármico interesó mucho, ¿no? A los miembros del canal y bueno, queríamos de alguna manera conectarlo con el presente, pero antes tengo que saludarte. ¿Qué tal, Collins? ¿Cómo estás? ¿Qué tal la semana? Muy bien, Ramón, ha ido muy bien. Bueno, me alegro, me alegro. Vamos a ver, está muy bien lo del ciclo kármico, es una teoría que admite mucho más desarrollo, como comentaste, por supuesto, pero al final muchas veces la gente quiere la aplicación práctica, ¿no? Es decir, en qué se sustancia en el momento que estamos viviendo ahora mismo en el Real Madrid, ¿no? Entonces, más allá de que puedas describir la fase en la que estamos, ¿no? Vamos a ver también qué es lo que cabría esperar en esta fase o qué soluciones puede haber para evitar las partes negativas que pueda tener esta fase. ¿Cómo ves tú la situación actual? Bueno, para delimitar en qué fase estamos o deberíamos estar, habría que determinar qué etapa acabamos de abandonar, ¿vale? Entonces, habría que precisar en qué punto lo dejó Zidane, ¿vale? Sí. Entonces, es complicado, quizás es el año, incluso te diría, más complicado porque Zidane es un entrenador muy ambivalente. Iba a decir ambiguo, pero no, al revés. Es muy complejo en sí mismo, es muy poliédrico, ¿no? Abarca muchos perfiles. Entonces, ese último año de Zidane, en todo caso, nos da muchas pistas de los problemas que tiene el Madrid, ¿vale? Me parece evidente que Zidane, desde su primera etapa, intentó escapar o no implicarse en una etapa caudillo. Él lo ha dicho muchas veces. Él ha dicho muchas veces que no quería ser la persona que diese fin a un grupo de jugadores que le habían ayudado mucho, bueno, pues le habían llevado a lo más alto, ¿no? Yo ya te decía que él no se quería implicar en una etapa caudillo, al menos en su primera fase, ¿vale? Sí. Eh, Obviamente, cuando llega Zidane al Madrid, sucediendo a Benítez, Benítez era un caudillo, más caudillo no podía ser, era un Claro. entrenador que le decía a Modric cómo tenía que chutar, ¿no? O cómo tenía que darle al balón, cosa impresionante. Los jugadores no podían ni verlo por estas cosas, ¿vale? Le llamaban el Entonces, 10. Le llamaban el 10 porque parecía que iba a ser el que iba a tirar las faltas incluso, ¿sabes? no sabía eso. Le llamaban el 10, Pues sí, sí. creó una... Benítez no llegó a congeniar con la plantilla, tampoco con la prensa, que es muy caudillo eso, ¿no? Entonces llega Zidane, y es curioso porque Zidane no es elegido porque confiaran en él. Zidane realmente es elegido, creo yo, a modo de parche. O sea, Zidane es puesto ahí como en su día se ponía a Del Bosque o a Moloney. Es ese parche que ponemos en transición hasta que podamos elegir a un nuevo entrenador. Pero el club se lleva la sorpresa cuando Zidane por carisma, porque claro, es que Zidane es brutal. Yo creo, por hacerte un matiz, yo creo que es un parche un poco diferente porque Florentino sí que tenía planes para Zidane en el Real Madrid. Lo que pasa es que los adelanta en modo parche por la situación con Benítez, que es insostenible. Pero yo creo que sí que Florentino se imaginaba a un Zidane entrenando al Real Madrid, ¿no? Por hacerte ese matiz. Vamos, o que a lo mejor tenemos opiniones diferentes en esto. O sea, es decir, No, creo no, que lo que esto le lleva es como si, por ejemplo, pusiese a Raúl, ¿vale? En algún momento. Creo que hay planes para Raúl en el Madrid y a lo mejor cuando sea entrenador del Real Madrid es antes de lo que uno cabría esperar y a modo parche, pero que hay un proyecto, digamos, con sí, Raúl. sin duda que con Zidane, y como pasa con Raúl, hubo una génesis, ¿no? Pasó de asesor de presidencia a segundo entrenador del primer técnico con Ancelotti, a entrenador del Castilla, es decir, siguió una evolución que hace pues, entender que ahí había un propósito, ¿no? Con él. Lo que no es de esperar es que quisieran introducirlo en un momento como ese. Seguro, seguro. Y que las circunstancias dan lugar a que saltaran las dudas. Pues claro, meterlo en ese follón con una plantilla tan compleja como esa en ese momento, pues generaba dudas. Y la cuestión es que Zidane impacta desde el primer día que llega al vestuario y veías las caras de sus jugadores. Yo creo que esa reacción no la esperaba nadie.
O sea, veías a los jugadores darle la mano y parecía que estaban, pues eso, como si llega Michael Jordan a un vestuario pues de jugadores de baloncesto, ¿no? Estaba todo el mundo, parecía que estaban tocando un santo. Les había cautivado, o sea, se habían pasado de un extremo, distancia con Benítez, a lo contrario, que era una completa implicación con Zidane. Y eso se notó desde el minuto uno, ¿vale? Entonces, evidentemente Zidane tiene una etapa happy prolongada de año y medio, el segundo año con un doblete, ¿vale? Y el tercer año sí que se produce pues un desplome, que podríamos llamarlo un asador, en toda regla. Y ahí el club, ahí sí que creo que incluso es coherente en el sentido de la orientación que le da al cambio, quizás no es la elección, ¿no? Porque Lopetegui fue un fichaje a toda prisa, precipitado, pero era el típico entrenador, era un Benítez. Sí, era un caudillo. Un típico entrenador táctico, ¿vale? Que un caudillo fallido, ¿no? Como lo fue Camacho, como lo fue Benítez. Y el club pone a un entrenador, no sé si voluntariamente o no, que fue más caudillo imposible, que fue Solari. Sobre todo con el trato de la plantilla, fue, vamos, más rígido que lo que podíamos esperar a priori, ¿no? Fue, vamos, muy duro con jugadores a los que apartó directamente, 4 o 5. O sea, realmente se comprometió a establecer una meritocracia en la que los jóvenes se impusieron, pero falló. Y ya sabemos, en el Madrid no caben planes, no caben proyectos a medio o largo plazo, es el resultado. Si caes, si no rindes, si no hay resultado, vas a la calle. Entonces llega Zidane en la segunda etapa. Y en la segunda etapa hay otra vuelta de implicación con Zidane, pero aquí ya empezamos con los matices que afectan a la temporada actual. Zidane, cuando llega, yo creo además fue muy claro en su rueda de prensa, de presentación, en su segunda Sí, etapa, en la que especifica que él ha vuelto, pero deja claro que va a tener unas atribuciones nuevas, que él sí, va a tener mano en la planificación de la plantilla. Esto indica dos cosas. Uno, que para Zidane era muy importante que Zidane detectaba un problema no ya de implicación de plantilla, porque claro, tú puedes seguir la génesis de los entrenadores, de la implicación, activación de la plantilla, pero puede haber un problema en sí en la misma plantilla. Y Zidane detecta este problema. Zidane lo detectó ya cuando en su doblete, con una plantilla, posiblemente la mejor plantilla que hayamos visto nunca, que era esa plantilla del doblete en la que habían dos equipos, cuando empieza a perder, a producirse esa sangría, Zidane en la rueda de prensa se empezó a quejar. Cuando se fue Morata, cuando empezó a perder a todos, a un reguero de jugadores. Pues Zidane llega y dice en su retorno que quiere tener mano. Yo creo que eso no se cumplió, o que no se cumplió del todo. Puede que tuviera que ver mucho la pandemia y que eso afectara a los planes. seguro, seguro. Seguro, seguro. Y puede que el club realmente no es que no cumpliera su promesa o no del todo por esto, ¿vale? Sí, Pero le traen a Mendy, parece que a Jovic le da el ok él, según manifiesta él mismo en rueda de prensa. sí, Hazard, hombre, sabíamos que era un jugador de su gusto también. Yo creo que hay un primer momento donde sí que se le da bastante mando en plaza, por lo menos para dar el ok o para recomendar, pero eso, la pandemia es verdad que yo creo que lo disuelve mucho. Llega un momento donde el Madrid es que simplemente no toma decisiones. O sí. las que toma son en el sentido de generar plusvalías, de ahorrar o de generar dinero y muchas veces a costa pues, de perder a jugadores como Arrah, por ejemplo, ¿no? Que era un jugador del gusto de Zidane. En todo caso, yo creo que Zidane de entrada no le discute eso al club. Es decir, asume bueno, esa marcha atrás de yo ahora no puedo tomar esas atribuciones porque la situación es crítica, ¿vale? Es excepcional. Yo creo que reacciona así. Yo no debí nunca reclamando al club, oye, no me has dado lo que te he pedido, Sí, ¿vale? Entonces, como te decía en esa rueda de prensa, se establecieron dos puntos, dos coordenadas. Una era que Zidane dejaba claro, con su propósito de tener mando en la planificación de la plantilla, que había un problema de planificación de plantilla, que ahí estaba uno de los puntos o el punto. Y el segundo, cuando, vale, se produce la pandemia, tal, pero Zidane yo creo que al ceder con eso, luego se tomó como una afrenta el hecho de que el club
no, por la misma medida que no habían cumplido con él con el tema de la planificación de la plantilla, pues se tomó como un agravio el hecho de que no se le juzgase desde el club su labor en función de que no tenía la plantilla que había pedido, ¿no? O que él no había podido hacer esa plantilla, que esa plantilla seguía en desequilibrio por ese mismo problema de la pandemia. Pero en su despedida él deja claro que está disgustado por cómo el club le ha, no sé si decir presionado, o le ha valorado, o le ha exigido, cuando él no disponía de esos recursos, él había alertado de la falta de esos recursos y él había pedido subsanarlos y no se había hecho. Y sin embargo el club no había reaccionado como si eso fuera así. Llegamos a... Yo recuerdo perfectamente, mucha gente cargó mucho contra Zidane en ese último año y me acuerdo perfectamente, al menos yo la película la recuerdo así. Hay un comienzo de temporada donde Zidane comienza no hace la de Ancelotti este año, comienza a alternar, Sí. a alternar un equipo A, un equipo B. ¿Qué pasa? Que el equipo B no era el del año del doblete. El equipo B se le viene abajo. Y en la misma medida que el Madrid empieza a ganar con el equipo A, de hecho creo que el último año de Zidane, ganamos a todos los grandes rivales, a Sí, sí, todos. sí. O cuando menos no perdimos ni un solo partido contra Barcelona, Atleti, No, no, Valencia, no. Contra ningún top 9 de la Liga Española perdió el Madrid ningún partido. o Inter de Milán, Liverpool. Puedes alargarlo. Con el único gran rival que perdimos fue contra el Chelsea, contra el único, contra el campeón de Europa, ¿vale? Con el equipo ya desfondado. Pero lo que sucedió es que Zidane empezó a utilizar esa unidad A que funcionó y de repente la unidad B se le cae abajo, empieza a perder distancia, 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 distancia y se encuentra un momento en que estamos a principios de diciembre y empieza a ver en la prensa que el club se está pensando destituirle, no cambiar a final de año, destituirle. Y él se toma eso con despecho. Es decir, a ver, yo os he pedido que os he alertado de que la plantilla está desequilibrada, hay un desequilibrio. Yo era el encargado de equilibrar eso, no he podido hacerlo por la pandemia y ahora me encuentro con que hay mensajes aquí, serán filtrados o no, pero hay mensajes aquí no desmentidos por el club, cuando menos nadie del club sale a desmentirlos, en muchos medios, con reconocida cercanía al club, que indican ahí. Entonces, Zidane ahí, pues la decisión que toma dos decisiones. Una, la de Ancelotti. Ahora sí, yo cojo el equipo A y voy y cojo la directa, pongo la directa y me voy con y no los cambio. Creo que juega 21, no sé cuántos partidos fue una barbaridad de partidos con el mismo 11, al menos con la CKM, sin cambiarlos, los reventó. No perdimos un partido, no sé si fue un récord de victorias seguidas. Empezó a ganar, a ganar, a ganar, y en la misma medida que ganaba los agotó. Pero porque Zidane dijo, ¿me vais a echar? Pues pongo a los mismos, voy con estos. Pues claro, el equipo se agotó porque no había plantilla. Llegamos a finales de año con un liderazgo de liga. Sí que hay una debacle en Copa, pero porque utiliza la unidad B. Sí. Y en la Copa de Europa, pues llegamos a semifinales contra el campeón de Europa con el equipo desfondado, sin Ramos, lesionado, con Mendy, lesionado, con la CKM agotados, contra Chelsea no estuvieron, y sucumbimos ahí. Pero había un problema de desequilibrio de plantilla. Cuando acaba la temporada, yo quiero decir entonces dos cosas. Uno, ¿esto qué es? ¿Una etapa caudillo, una etapa happy, una etapa pasador? Yo no creo que sea una etapa pasador, porque el Madrid está a una decisión arbitral, no, ni siquiera, para mi modo de ver, no discutible. O sea, una decisión arbitral errónea, que aún no la han podido justificar o la han justificado de mala manera de ganar la liga. Entonces no podemos hablar de que hubo una etapa pasador, ¿no? No hubo ninguna etapa pasador. El Madrid llegó a las semifinales de la Copa de Europa y estuvo a punto, o debió ganar la liga. No hubo abandono en ningún caso. O sea, Claro. el Madrid es un equipo resiliente que juega con jugadores al límite físico compitiendo al máximo. O sea, quiero decir, es una época que recordaremos como de una competitividad máxima, extrema. O sea, de que el equipo tenía 5 y daba 8 muchas veces. O Claro. sea, Entonces, entonces nunca podría ser una etapa pasador eso, evidentemente. exacto. Entonces podemos definir o estimar que pudo haber sido una etapa happy que no se llegó a cumplir por accidentes,
Aunque sí que hubieron ciertos indicios de etapa caudillo. Es decir, Zidane sí que le vemos a un Zidane crispadísimo, acabó muy enfrentado a la prensa. Y también vemos, Javi, por apoyar esa teoría de etapa caudillo, al Zidane más táctico, seguramente, ¿no? Al Zidane que con menos recursos pues inventa un equipo que no recibe goles prácticamente o que recibe muy pocos goles, un equipo súper compacto, ¿no? Es decir, es quizá la época más táctica de Zidane, porque es cuando menos recursos tiene. Hicimos una salida de balón que ojalá, aplicábamos una salida de balón que ojalá la tuviéramos ahora, y el equipo yo creo que fue muy consistente atrás, muchísimo. La cuestión es que llegamos a ese punto en que él se va porque yo creo que se hubiera ido aunque hubiera ganado. Hubo una falta de compromiso por la otra parte que no tuvo en cuenta esa circunstancia excepcional para valorarme y yo me voy. Y se va. Pero ahí se queda el problema. Y el problema es que no había una plantilla que estaba desequilibrada. Mientras que en la delantera yo creo que no hay recursos. No los tenía Zidane y no los tiene Ancelotti. Yo creo que en el medio campo Ancelotti tiene unos recursos que no tiene o no tenía Zidane, ¿vale? Pero para mí lo vital es el tema del desequilibrio de plantilla, que creo que, como tú has dicho antes, lo gestionó mucho mejor Zidane, que no lo está gestionando Ancelotti. Entonces, para mí eso es un problema. Es decir, primero, determinar que el club, creo que el club está en una etapa de transición, ha asumido una etapa de transición. Y él tiene enfocado un gran año el año que viene, porque se acumulan un montón de cosas, la inauguración del estadio, creo que es el año del 75 aniversario, ¿no? Además del Bernabéu. Es que yo realmente creo, Javi, que tras un caudillo guión happy que fue el último Zidane, realmente lo que tendría que venir es una etapa asador, pero ¿qué pasa? Que el Real Madrid en España, y no quiero quitarle méritos tampoco ni a Ancelotti ni al Real Madrid, se está encontrando una liga muy devaluada. Entonces, es posible que el Madrid acabe ganando una liga en una etapa que ya es, o sea, que ya no debería ser ganadora, ¿no? Por la plantilla que hay, muy desequilibrada, pero ¿qué pasa? Es el mejor equipo en España, aún así. Es que los rivales están en un ciclo muy bajo realmente, ¿no? Sobre todo Atlético de Madrid y Barcelona. Entonces, es posible convivir con que el Madrid acabe ganando la liga y que sea una etapa bastante cercana al asador, ¿no? A una etapa de fin, digamos, ¿no? De fin de ciclo. Sí. De hecho, yo creo que ahora, lo que estamos viendo ahora es lo más próximo a una etapa asador, ¿vale? Es lo más próximo. Y no descarto ganar la liga. No es que no descarte, creo que la vamos a ganar, de hecho, ¿vale? Entonces, y es una etapa pasador. ¿Por qué creo que es una etapa pasador? Porque sí que veo cierto descontrol en el sentido de que, pero no es un descontrol, valga la paradoja, controlado, ¿vale? Porque el club ya lo tiene programado, es decir, vamos a dejar esto a la deriva, esta temporada un poco a la deriva, a la espera de la siguiente. Va a ser claro. Eso es. Y también el club sabe que es en estos momentos, en esta plantilla, tienen una serie de profesionales de un nivel intachable, ¿no? Entonces yo creo que no es la típica etapa pasador que imaginamos, ¿no? Representada por el desdén, por el pasotismo, aunque hay muchos jugadores de la plantilla que están en esa etapa, ¿no? Hay jugadores que no entrenan normalmente todos los días, o sea, que no están en condiciones de entrenar, bueno, pues que son muy dudosos, evidentemente, pero el Madrid se ha juntado con un bloque de 12, 13 jugadores que son auténticos profesionales, ¿no? Jugadores como Benzema, como Modric, como Kroos, Casemiro, Vinicius, son jugadores de un nivel de profesionalidad absoluto que están sosteniendo realmente esto, pero eso no quita que en muchas, o sea, jugadores como Isco, como Mariano, como Bale, como Marcelo, que es que ya no están en una etapa, ya no están a nivel Real Madrid, ¿no? Directamente. Entonces, yo creo que lo está explicando perfectamente, ¿no? Es, digamos, una obsolescencia programada por parte del Madrid en espera de un verano Un que concepto va a muy bueno. cambiar muchas cosas, ¿no? Que va a cambiar muchas cosas, pero realmente está obteniendo mejores resultados seguramente de lo que cabría esperar en otras épocas porque se ha encontrado con unos profesionales que están exprimiendo la naranja hasta el último punto y también unos rivales que no te llevan una liga de 90 puntos, ¿no? Que te llevan una liga de 80 más bien. Entonces, bueno, pues ahí el Madrid no hay que quitarle ningún mérito, está sabiendo bandearse bien, ¿no? Pero realmente es imprescindible y todo se dirige ahí
a que este verano haya muchos cambios, que haya una renovación de plantilla importante. Hay jugadores que van a salir por terminación de contrato, lo venimos comentando en el canal mucho, porque si no, o sea, esta etapa pasador podría pasar a ser una etapa pasador totalmente fracasada, ¿no?, el año que viene, si las cosas continuasen igual. Sí, sí, ese concepto que has dicho de obsolescencia programada me parece brillantísimo. Esta plantilla está sucumbiendo porque ya digo que yo creo que va a ganar la Liga, pero sí que le está penalizando esa obsolescencia programada, ¿no? Ese fin, esa caducidad de muchos de sus miembros. Hay que repartir culpas. Es decir, el club, que no sé si son culpas realmente, igual el club está siendo responsable asumiendo esta etapa de transición, ¿vale? Entonces, pero el club ha aportado, ha entregado una plantilla al entrenador que tiene muchas deficiencias, siendo la mejor, que esto es un poco paradójico, pero pudiendo tener el mejor 11 de España, ¿vale? Seguro, porque tienes jugadores que son los mejores, Vinicius, Benzema, Militao y Álava, Mendy, Courtois. El medio campo en sí, en bloque, los 6, yo creo que no encuentras 6 centrocampistas que hagan un sumatorio de tanta calidad como los del Madrid, si los utilizas. ¿Vale? Entonces, pero la plantilla, no hay el lateral derecho es un disparate. Casemiro, bueno, no está utilizando el recambio. La delantera no tiene recambios. El lateral izquierdo, ¿qué vamos a decir? Es decir, hay muchas cosas ahí que chirrían, ¿vale? Por otro lado, Ancelotti no está sabiendo gestionar para mí. No está sabiendo utilizar los recursos al menos que tiene, porque los tiene, algunos tiene. Y sobre todo ese medio campo que es tan vital, que es ese tesoro que tiene el Madrid y que no está sabiendo cuidar. Es curioso que viniendo de Italia, yo he tratado en otros medios, en Ecos del Balón lo hice, en un libro que se llamaba Héroes, traté el caso de Pirlo. Pirlo tuvo una segunda juventud. Sí. Lo tuvo en el Milan, acaba fichando ya muy, muy mayor, muy veterano por la Juve y tiene una segunda juventud, 3 años brillantísimos en la Juve. Y Pirlo pudo hacer eso, le rodearon en el Milan, estaba con Gattuso y Ambrosini. Es decir, le ponían a 2 tíos con piernas para poder disfrutar de un tío que era ya mayor, pero que era un genio. Y llegó a la Juve y le pusieron a Arturo Vidal y a Pogba, que es aquel Pogba corría, vamos, lo que no está escrito. Y era proteger, blindar, poner piernas a un fenómeno. Eso es lo que tenía que haber hecho Ancelotti. Poner piernas al lado de dos jugadores o alternándolos, como Modric y Kroos, protegerlos. Crear ese blindaje físico. No lo ha hecho, al revés, los ha dejado en la intemperie. Pero la cuestión es, vale, esta temporada, se supone que este verano habrá una renovación de la plantilla, pero hay que determinar, ojo, ¿cómo va a ser esa renovación? Porque estamos hablando mucho de Mbappé, de Haaland. Mbappé y Haaland te van a condicionar mucho la plantilla. Ese debate, Javi, porque además nos quedamos sin tiempo, ¿Vale? ese debate puede ser un debate para la semana que viene, porque además ahí tenemos nosotros diferentes matices. Sin duda. Y creo que lo vamos a dejar aquí precisamente también por eso, porque creo que es un debate muy interesante el que está introduciendo Collins. Es decir, Haaland y Mbappé, y si queda algo, pues lo intentamos rascar, pero Haaland y Mbappé o Mbappé y reforzar varios puestos de la plantilla. Puedo aportar un segundo punto más que también puede dar para otro debate otro día. Hay 2 desequilibrios. Uno, el desequilibrio que es el de la plantilla, que el club debe aportar para hacer una gestión más sostenida, ¿vale? Y luego otro desequilibrio que es el de esa imposibilidad de que el Madrid proyecte una estructura, establezca una estructura táctica, porque es muy difícil. La gente dice, Klopp, Nagelsmann, pero ¿cómo vas a traer a un Klopp, a un Nagelsmann que basan son entrenadores maravillosos, pero que necesitan una cierta sostenibilidad? Klopp tardó en ganar con el Bayern, con el Liverpool. Cualquier gran entrenador de este tipo necesitan tiempo para consolidar una idea de juego. En el Madrid no hay tiempo. En el Madrid es en diciembre. No estás líder, te estás jugando el pellejo y la directiva te va a decir, ojo, es que ni Nagelsmann, ni Klopp, ni nadie te van a poner la diana. Entonces, hay un punto que yo creo que sí que el club podría valorarlo, y es cuando trae a un entrenador happy, que es activador de plantilla, esa figura del segundo entrenador que sí que puede aportar eso. Pongo una idea que es
Que no es porque tenga que ser ese, pero un Xabi Alonso. Es otro debate interesante, ¿eh? Para otro día también. El resignarnos o no a que el Madrid no pueda tener un modelo de juego que supere, digamos, los resultados del muy corto plazo. Ese es otro tema que trataremos también y me parece muy interesante. Oye, muchas gracias, como siempre, por haber estado por aquí y nada, espero que os haya gustado el vídeo, como siempre, ¿no? Estamos leyendo todos los comentarios, que como no sois todavía tantos miembros, podemos leer todos una y otra vez y nada, os aconsejo dejarlos y nos vamos viendo en los siguientes vídeos. Muchísimas gracias a todos. Un fuerte abrazo. Adiós.